El libro de los Hechos capítulo 2, versículo 25 dice la bendita palabra del Señor. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Muy buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, jueves 9 de diciembre del año 2021, bajo la sombra del Omnipotente, este espacio donde ya hemos acostumbrado a estar estudiando la palabra del Señor, orando, poniendo nuestras cargas delante del Señor. Y bien hemos venido reflexionando en estos últimos días acerca de una pregunta que surgió en medio de este estudio al mirar precisamente este texto, donde Pedro está usando de el Salmo 16 para sustentar de alguna manera lo que está diciéndole a estos israelitas, y él, usando de esto, usa unos elementos que usó David. David dijo por allá en el Salmo 16, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, dice el salmista David. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. Y de esta escritura es que usa el apóstol Pedro para sustentar su discurso allí ante los israelitas. Entonces, lo primero que había dicho Pedro en su discurso es que hace una claridad de que estos no estaban ebrios por la condición de el haber hablado en otros idiomas, el éxtasis del Pentecostés, y se viene a predicar, pero sustenta su predicación. Dice, esto no está en ebrio, sino que esto ya estaba escrito, todo acerca de ese Jesús que ustedes mataron. Y sin embargo, dice, pero ese Jesús no se va a quedar en la tumba. Es decir, está usando de un elemento del Salmos 16 que usó David, hablando del sepulcro, hablando de la muerte y lo que pasará después de la muerte. Y Pedro usa de esa escritura para hablar precisamente de la resurrección de Cristo, para sustentar la resurrección de Cristo. O sea que Pedro no solamente les va a decir a estos, Cristo resucitó porque yo lo vi, o porque me dio desayuno allá en el mar de Galilea y me preguntó que si yo lo amaba. Pedro va a sustentar su tesis más que por la experiencia que ha tenido con Jesús, la va a sustentar también con las escrituras. Porque él dice, a nosotros se nos presentó, y Lucas dice que inclusive aquí en el escrito dice que se le presentó a sus discípulos con muchas pruebas indubitables. Sin embargo, Pedro, para afirmar más su declaración y su mensaje, no solamente se queda contando la experiencia que tuvo con Jesús y con el Cristo resucitado, no solamente se queda con la experiencia de haber hablado de un Jesús que en algún momento en una tormenta en medio de la barca le dijo camine, y que caminó y que lo sostuvo. Más que eso, Pedro quiere sustentar la resurrección de Cristo, no solamente porque lo vio, recuerde, no solamente porque el mismo Señor después de resucitado
lo toma aparte y lo llama y le dice: Pedro, ¿usted me ama? Y no solamente por esas cosas, sino que además ahora Pedro le da más fuerza a su testimonio y se sustenta en la palabra. Es decir, se sustenta en las escrituras que los judíos conocían muy bien, porque ellos la estudiaban muy bien, eran como buenos judíos, así que ellos conocían muy bien el Salmo 16. Y eso es lo que usa Pedro para sustentar, para afirmar y confirmar la resurrección de Cristo. Entonces notemos que en el Salmo 16 hay una expresión diferente a la de Hechos 2. Es decir, Pedro usa del Salmo 16. Él dice en el Salmo 16, dice, usando el Salmo 16, y el Salmo 16 cita de la siguiente manera, dice, especialmente en el verso 9, dice, verso 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. Tenga en cuenta esa palabra. Y eso dice el Salmo 16, hablando del Antiguo Testamento. Pero cuando Pedro está sustentando, él dice en el versículo 27, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Sí nota la diferencia? El Salmo nos está hablando en el Antiguo Testamento Seol, pero en Hechos, Nuevo Testamento, nos está hablando del Hades. Son lo mismo. Lo que sucede es que hay una razón. Lo que sucede es que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y la palabra Seol es una palabra hebrea, y da lo mismo en el Nuevo Testamento con la palabra griega Hades. Así que Hades es una palabra griega, Seol es una palabra hebrea, para sustentar lo que vamos a decir de aquí en adelante. Ahora lo vamos a desarrollar. Así que Hades y Seol son lo mismo. Hades porque está escrita en griego, Nuevo Testamento; Seol porque está escrita en hebreo, Antiguo Testamento. Entonces, la semana pasada, pues, decíamos, o la semana pasada, no, el martes, decíamos que nos surgió una pregunta en medio de este estudio, hablando precisamente de la resurrección de Cristo. Entonces, la pregunta fue: ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van a parar? ¿A dónde irán? Porque, pues, se necesita saber eso, a dónde estuvo Cristo cuando estuvo en los 3 días muerto. Algunos dicen: él bajó al fondo del infierno, y por ahí. Algunos tienen muchos sustentos y muchas teorías acerca de dónde fue a parar el Señor en esos 3 días, dónde fue su alma, dónde fue su espíritu, qué estuvo haciendo el Señor durante esos 3 días. Trataremos, con la ayuda del Espíritu Santo, de desarrollar, de tener un poquito más de claridad de esos elementos. ¿A dónde van las almas de los muertos? Entonces, la semana pasada, antier hablábamos precisamente de eso, del alma. Que el cuerpo va al cajón, a la tumba, al polvo volverás, allá se lo comen los gusanos, pero ¿a dónde va el alma? ¿A dónde va el espíritu? Y hablábamos antier de algunos elementos de la palabra alma, que en otras cosas el elemento vulgarizado de los griegos, es decir, platónico, nos lo limita. Entonces el alma es donde están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Pero nos dimos cuenta desde la palabra que la palabra alma va mucho más allá, encierra muchas más profundidades. Entonces, hay que preguntarnos: ¿a dónde va esa alma? ¿A dónde van los muertos? Y para poder entender todos estos elementos, ¿dónde va el alma? Pues se nos hace prescindible entender lo que la Biblia enseña sobre Seol en el hebreo, Hades en el griego, donde dice Hades en Hechos, pero también donde dice Seol en Salmo 16. Entonces, para poder entender un poquito eso, a dónde vamos a parar después de que entregamos este estuche, pues se hace necesario entender lo que dice la Biblia, lo que la Biblia enseña acerca del Hades o del Seol, que vienen significando lo mismo. Así que vayámonos preparando para desarrollar este tema aquí en esta mañana, en el nombre del Señor. Bien, pues hay que entender que la palabra hebrea que el Antiguo Testamento usa para ese lugar donde van los muertos es Seol, ya lo dije, y que la palabra griega es Hades. Miremos Génesis
miremos algunos textos del Antiguo y del Nuevo y vamos a mirar la diferencia. Por ejemplo, Génesis, que es Antiguo Testamento, dice en el capítulo 37, versículo 35, dice, Jacob dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Sí nota? Palabra hebrea. Y Lucas, que es Nuevo Testamento, dice en el capítulo 16 de Lucas, versículo 22, dice, murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Leamos el Salmo 16 que está citando Pedro. El que está citando Pedro en su discurso dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Salmo 16:10 es el que es citado por el apóstol Pedro en su discurso de Hechos 2:27, pero ya como expliqué, cambia. Ya no dice a mi alma en el Seol, sino Pedro ahora lo translitera al griego esa expresión Seol. Y él dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, que viene siendo la transliteración de la palabra hebrea Seol, significa lo mismo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que estos dos pasajes, el Salmo 116 y Hechos 2:27, que es lo que tiene que ver con esta porción del discurso de Pedro, demuestran que ese término Seol del Antiguo Testamento equivale al término Hades del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a descifrar algunas de las razones qué significa y qué no significa esa expresión Hades o Seol de la que nos está hablando aquí Pedro como David. Es decir, tendremos que partir por decir que ese Seol en el hebreo o Hades en el griego no se refiere propiamente al infierno, como algunos aseveran. El Seol es el infierno. No se refiere propiamente al infierno, sino según lo que se entiende normalmente por infierno. Escuchemos por ejemplo acá. La palabra hebrea Seol y la palabra griega Hades muchas veces se traducen como infierno. Y esto se presenta inclusive para algunas confusiones por dos razones. La primera, cuando pensamos en el infierno, pensamos que es un lugar eterno de castigo para los malvados, los incrédulos, los inconversos. Sin embargo, la Biblia indica que tanto los salvos como los malos, óigame bien, tanto los salvos como los malos han estado en el Seol o en el Hades. Y esto es así, o era así porque durante el periodo del Antiguo Testamento, el Seol o el Hades en el Nuevo estaba dividido en dos compartimientos o compartimentos. Uno para los justos y el otro era para los malos. Mira lo que dice Lucas 16:26. Lucas 16:26 dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, después de la resurrección de Cristo, es cuando esto empieza a cobrar más sentido. Es decir, en el Seol o en el Hades en el Nuevo Testamento, solo se encuentran las almas de los que no son salvos. Óigame bien, en el Hades o en el Seol se encuentran las almas de los que no son salvos. Esa es la primera aseveración acerca de que la palabra Hades o Seol no viene siendo propiamente infierno. Lo segundo, normalmente vuelve a lo mismo. Se piensa que el infierno es el lugar de castigo eterno y la morada final prácticamente y permanente de los malos. Primero se cree que es un castigo eterno para los malos, ahora se piensa que es el lugar donde van a estar eternamente los malos. Sin embargo, la Biblia enseña que Seol o el Hades es solo una morada temporal para los malos, una prisión momentánea mientras esperan el juicio final. ¿Por qué? Recuerde la palabra Hades, porque para los incrédulos no el Seol, sino el Hades, dice allá en Apocalipsis, óigame bien,
que lo que les espera no es propiamente el Hades. El Hades no es propiamente el infierno, como nosotros creemos, el lugar de eterno, de castigo eterno para los malos. Mira lo que dice Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice el versículo 12. Vi a los muertos, aquí está hablando de los malos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, oigan esto, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte segunda. Pues hay una primera y una segunda resurrección. Ya lo hemos dicho que la primera resurrección pues tiene que ver con varios momentos. Y el primer momento es Cristo. Cristo es las primicias de la resurrección y lo que nos espera a los que estamos en Cristo. Pero esa primera resurrección no solamente es Cristo, sino también es la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. También encierra en esa primera resurrección a todos los santos del Antiguo Testamento, como en este caso, por ejemplo, David, Moisés, Salomón, todos esos santos, Abraham, todos ellos serán resucitados durante la primera resurrección, no solamente la iglesia, ¿sí ve? Ahora también todos los mártires del periodo de la gran tribulación, porque también van a haber convertidos allí, también van a ser resucitados durante esa primera resurrección. ¿Para qué? Pues tribunal de Cristo y luego a las bodas del Cordero. Mientras eso se da, pasará un periodo aquí de 7 años, que es la semana 70 de Daniel, conocido como la gran tribulación, y al final de ese periodo aparecerá el Señor de nuevo por su segunda venida con la iglesia, impartirá el castigo sobre sus enemigos, y el anticristo y el falso profeta serán echados a ese lugar eterno llamado, no infierno, llamado lago de fuego, por toda la eternidad. Y Satanás será apresado, echado al abismo por 1000 años. Y durante esos 1000 años es el periodo milenial, donde todos estamos aquí pasándola bueno y tales. Pero al final de ese periodo, Satanás vuelve a ser desatado allí. Vuelve a ser desatado allí, y para echarlo una vez por todas al lago de fuego donde están sus dos compadres. Pero allí también en esa van a resucitar, es la resurrección que habla aquí, de todos los muertos, pero no cristianos, todos los que rechazaron a Cristo, para ser juzgados en el trono blanco y ser echados allá donde dice, al lago de fuego. Dice que el mar presentará sus muertos. Se cree que cuando habla del mar que presentará sus muertos, pues tipifica todos los muertos que no se sabe dónde quedaron, dónde están. Y el mar pues ha tragado mucha gente. Entonces puede ser eso. Pero también dice que el Hades, es decir, el lugar donde donde están aquellos que murieron sin Cristo, están allí esperando, están en una reserva para que cuando llegue ese momento, es allí ese Hades también va a presentar sus muertos, que son todos los que rechazaron a Cristo, para ser, como dice Apocalipsis, echados al lago de fuego. Entonces mire qué tremendo, qué interesante. Pero también el Seol en el hebreo, o Hades, entonces es una morada temporal. Entonces vamos mirando que no es propiamente el infierno como nosotros. El Hades es el infierno, el Seol es el infierno. No, no, porque aquí está diciendo que el Hades va a entregar sus muertos, y los muertos van a ser definitivamente, el Hades va a ser echado allá al lago de fuego, y allá sí, allá van a estar ¿con quién? Con el triunvirato satánico, que es Satanás, el falso profeta y el anticristo. Allá van a hacerle compañía todos aquellos que rechacen a Cristo. Ese es el castigo eterno en el lago de fuego. El lago de fuego es la mejor expresión para tipificar lo que algunos llaman infierno, porque confundimos infierno con lago de fuego, el Hades, el Seol, y hacemos un revuelto ahí todo extraño
que tiene que cada cosa en su lugar, cada pollito con su cajita. Bien, entonces, el Hades también, o mejor, el Hades o Seol, es una morada temporal. Ya no dijimos que solamente para los impíos, solamente para los malos y esperando el momento del lago de fuego, sino que ahora, antes de Cristo, antes de que Cristo aparezca por la iglesia, el Hades también es una morada temporal para los justos. ¿Sí sabía? Es una... Miren esto, no, yo dije hace un momento, no es que estemos revueltos, hice lo que dijo Lucas, no podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Es decir, pareciera que hay dos compartimentos allí en el Hades o Seol, y allí también están los justos. Miren lo que dice Hechos 2:27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ¿sí ven? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Juan 5:28 y 29, hablando de los justos, pero también a la vez de los injustos, dice, no os maravilléis, dijo Jesús, estas son palabras de Jesús, porque vendrá hora cuando todos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, está hablando del pueblo de Dios, la primera resurrección, saldrán a resurrección de vida. 1000 años después, dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Sí nota? Así que en este versículo 29 de Juan 5:28 hay dos momentos que los separan 1000 años. Vuelvo a leer. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Está hablando de todos la primera resurrección. Y 1000 años después dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí nota? Entonces ahí hay dos resurrecciones y cada una está separada por un periodo de 1000 años. Ahora, Primera Tesalonicenses, hablando de los justos que van a ser resucitados, es un texto tan conocido por nosotros que dice Pablo. Primera Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que también podemos mirar que ese Hades o Seol es un lugar también para los justos. Entonces no solamente para los impíos, también van a estar los justos, pero recuerde, como dice allá en Lucas, hay una gran cima que nos separa, no estamos revueltos allá. Ahora, el Señor Jesús, óigame bien, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue el Señor Jesús en sus 3 días? Que estuvo allí entre su muerte y su resurrección. ¿A dónde fue? Pues el cuerpo del Señor fue a la tumba de José. Hablando del cuerpo, el cuerpo del Señor fue a la tumba de José. Dice Mateo 27, en el versículo 59 dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Allá fue el cuerpo, a la tumba de José, pero su alma, óigame bien, fue al Seol o al Hades. Hechos 2:27, Pedro en su discurso está haciendo alusión del Salmo 16, que es un salmo profético donde David está hablando de la resurrección de Cristo. Entonces, Hechos 2:27, usemos lo que está usando Pedro, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto lo profetizó David en el Salmo 16. Y es lo que está usando Pedro en su discurso del capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que el cuerpo de Cristo estaba en el sepulcro, pero Dios no permitió que viera corrupción. El alma de Cristo fue al Hades, pero estuvo allí brevemente. Hechos 2:31 dice, Pedro nos lo explica, dice, él, está hablando Pedro, él, cuando habla de él, está hablando de David. Dice, él, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
Esto está en Hechos 2:31 para que verifique. Así que el alma de Cristo fue al Seol, que es en el hebreo el lugar de los muertos, y Hades, que tiene que ver con lo mismo, lugar de los muertos, pero en el griego, en el Nuevo Testamento. Es decir, el alma de Cristo fue a ese lugar entre su muerte y su resurrección. Ese lugar al que fue el alma de Cristo entre su muerte y su resurrección, y también llamado inclusive, óigame bien, también llamado inclusive paraíso. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos asocian paraíso con el Edén, un lugar chévere, todo bonito allí, pero está hablando precisamente de ese lugar. Es decir, el Hades, a donde van a parar, el lugar donde van los justos, y el Señor le prometió allí a ese ladrón en la cruz, al que se arrepintió en el último momento, que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Es obvio aquí que el ladrón no estuvo con Cristo en la tumba de José, óigame bien, no estuvo en la tumba con José, sino que estaba con él en el paraíso como el Señor se lo había prometido. Pero el Señor resucitó como primicias, pero el ladrón se quedó ahí. Muy seguramente irá a resucitar en la primera resurrección, cuando dice, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que Hechos 2:27, donde la palabra griega es Hades, es una exacta del mismo Salmo 16, donde la palabra es Seol. Entonces tengámoslo bien en cuenta. Ambos pasajes, hablan del mismo lugar, Seol o Hades, donde fue el alma de Cristo después de que muriera en la cruz. Vamos a hacer una nota aclaratoria aquí. Permítame leer esta nota aclaratoria. A veces la palabra Seol y Hades son traducidas como la palabra inglesa infierno. Inclusive es una palabra inglesa. Esto puede confundir porque usualmente pensamos que el infierno es un lugar de castigo. Por eso es mejor pensar que el Seol o el Hades es simplemente el lugar al cual va el alma de los muertos. Entonces, si se encuentra con Marvel, cuéntele esta historia a Marvel, porque ella es la que está preguntando que a dónde van los muertos. Entonces, como vemos, el Seol, el Hades, es también el lugar al que van las almas de los justos. Y para estas personas, el castigo, pues no es lo apropiado. Entonces, si se tratara de Hades como infierno, si allá es donde van a ir los justos, pues por supuesto, por lógica, los justos no van a ser allá pues castigados. El Salmo 16:10 dice, como también lo dice Hechos 2:27, dice, viene siendo mesiánico, ya lo hemos dicho que mesiánico y a la vez profético, Salmo 16, y se refiere al lugar donde va el alma de Cristo entre su muerte y su resurrección, pero ciertamente Cristo tampoco fue un lugar de castigo si se pensara como en el Hades, en el Seol, como lugar de infierno. Entonces Cristo iría al infierno, como algunos aseveran. No es que él estuvo en el infierno y se dio un paseíto por allá mirando a esos pobres condenados que estaban allá para decirles que no está hablando de eso. Así que Seol tampoco se refiere, o Hades, no se refiere tampoco a sepulcro, es decir, donde va el cuerpo, aunque esta palabra a veces se traduce como sepulcro. Es mejor entender que Seol es el lugar a donde van los espíritus de los muertos, donde va el alma de los que han muerto. Hay varias razones válidas para no identificar el Seol con un sepulcro, porque algunos dicen el Seol es el sepulcro, el Hades es el sepulcro. Tampoco. ¿Por qué? Porque para sepulcro se usa la palabra kever. Kever en el hebreo, kever. Y se usa en Génesis 55. Mire, he aquí voy a morir en el sepulcro, en el kever, que cavé. Oiga, que cavé para mí en la tierra de Canaán, allá me sepultarás. Esto es posible entonces que haya dos palabras hebreas diferentes acá para describir una misma cosa. Por ejemplo, sepulcro. Pero consideremos aquí algunos puntos que Seol nunca se usa en plural.
usted no va a encontrar en la Biblia la palabra Seoles, como va a encontrar la palabra sepulcros. Sepulcros blanqueados, dijo Jesús, sepulcros, y no nombró Seoles. Entonces, la palabra Seol nunca se usa en plural. Y si la palabra significara sepulcro, pues estaríamos o esperaríamos que se usara en plural la palabra Seol y que nos apareciera en nuestras Biblias la palabra Seoles. Pero mire lo que dice Éxodo 14. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros, no Seoles, sepulcros en Egipto. Ese es el plural para kever, la palabra hebrea para sepulcro. Pero la palabra Seol nunca se usa de esa manera, ¿sí nota? Y kever, sepulcros, se usa en plural 29 veces allá en el Antiguo Testamento, para sepulcros. Ahora, cuando se usa Seol, nunca se dice que el cuerpo va allí, al Seol. No se dice del cuerpo, el alma es la que va al Seol, no el cuerpo. Si la palabra significara sepulcro, entonces también esperaríamos que estaría asociada con un cuerpo muerto o un cadáver con huesos. Pero mira lo que dice 2 de Samuel 21. 2 de Samuel 21 dice, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en el sepulcro. No dice en el Seol, sino tanto ahí vamos marcando la diferencia. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en el sepulcro, en el kever de Cis, su padre. Esta palabra se usa 37 veces que el cuerpo va al kever. Es decir, 37 veces en el Antiguo Testamento habla de que el cuerpo va al kever, es decir, al sepulcro. Literal sepulcro, no habla de que va al Seol. Así que nunca se dice que vaya. Pero nunca se dice que el Seol se encuentra en o cerca de la superficie de la tierra. No se está hablando de que está simplemente a 1,5 metros de la tierra el Seol, si se tratara de sepulcro. Es decir, si la palabra significara sepulcro, esperaríamos que se describiera como se encuentra en o cerca de la superficie de la tierra. Por ejemplo, Génesis 55 dice, otra vez, en el sepulcro, en el kever que cabe para mí en la tierra de Canaán. No dice en el Seol que cabe. Está hablando del kever, del sepulcro que cabe. Allí dice, para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultaréis. Y este fue un sepulcro que fue cavado en la superficie de la tierra. Y la superficie, es decir, lo suficientemente profundo, digamos allí, para que cupiera un cuerpo. Se dice que el kever, el sepulcro, está ubicado cerca de la superficie de la tierra unas 32 veces en el Antiguo Testamento. Seol nunca se usa de esta manera, para decir, y cabe un Seol. Se dice, cabe un kever, un sepulcro. Ahora, Seol, que es lo mismo que Hades en el Nuevo Testamento, estoy usando aquí la palabra hebrea porque estoy usando textos del Antiguo Testamento, si usted ya la agarró ahí. Entonces, Seol nunca se refiere al sepulcro de una persona. Si la palabra significara sepulcro, entonces esperaríamos que se refiriera al sepulcro de una persona, como en esta frase. Y ahí está el sepulcro de José. ¿Nota? No dice, y ahí está el Seol de José. Está hablando del sepulcro de José. Así que Seol no se refiere a ese sepulcro. Pero la palabra nunca se usa así. Kever se usa muchas veces de esta manera. Dice el sepulcro de Cis en 2 de Samuel 21:14. No dice el Seol de Cis, sino el sepulcro, hablando del kever, que es una palabra hebrea. El Antiguo Testamento nunca diría el Seol de Cis, sino está diciendo el sepulcro de Cis. Y kever se usa para sepulcro de una persona allí en el Antiguo Testamento unas 44 veces. Seol nunca se usa de esa manera. Nunca lo va a encontrar usted hablando de el Seol que cavó
allí, o el Seol de Sis. Entonces, la Biblia tampoco nunca nos dice que un hombre pone a un muerto en el Seol. Óigame bien, la Biblia nunca dice que el ser humano puso a su muertico en el Seol. Si la palabra Seol significara sepulcro, esperaríamos que hubiera versículos que digan que una persona es puesta en el Seol. Pero no encontramos un versículo que diga eso. Un cuerpo muerto es puesto en el Kever, en el sepulcro, unas 33 veces, como en este ejemplo de Primera de Reyes 13:30. Dice, y puso el cuerpo en el Kever, el cuerpo del varón de Dios en el sepulcro. ¿Sí nota? Puso el cuerpo ¿dónde? En el sepulcro, no en el cuerpo, no en el Seol, perdón. Así que el hombre nunca cava ni hace un Seol, perdón. El hombre, el ser humano, nunca cava Seoles. Vamos a cavar unos Seoles o voy a cavar un Seol para depositar a mi muerto. No. Si la palabra significara cavar un sepulcro o significara sepulcro, encontraríamos versículos que hablen de un hombre cavando un Seol. Pero no encontramos algo así. Kever es usado varias maneras de esta manera, hablando de cavar un sepulcro. Y volvamos a usar Génesis 50. Dice, en el sepulcro, en el Kever, que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. El Antiguo Testamento nunca menciona que es cavado un Seol. Es cavado un sepulcro, un Kever. Ahora, el Antiguo Testamento nunca habla de un hombre que toque el Seol, que haya tocado el Seol. No se habla de eso. Un sepulcro se puede tocar. Jacob cavó, preparó su propio sepulcro, allá de lo que estamos hablando en Génesis 50. Él mismo lo cavó y dijo, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. ¿Sí? El mismo Jacob está hablando de que él cavó su propio sepulcro, no dice, y yo cavé mi Seol para que me depositen allí, no. Sus manos tienen que haber tocado de alguna manera mientras lo preparaba. Una vez más, Génesis 55 dice, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. ¿Sí nota? No dice en el Seol que cavé para mí. Está hablando del sepulcro, del Kever. Así que la Biblia nunca habla de que el Seol se toca. Él dice que lo cavó. Dice Jacob, yo cavé mi sepulcro y muy seguramente pues tuvo que haberlo tocado. Entonces el Seol nunca se toca. El sepulcro sí se toca. Usted toca, en este caso Jacob, tuvo que haber tocado su sepulcro mientras lo cavaba. Ahora en la Biblia hay 3 lugares que se habla para conversaciones sostenidas en el Seol. En el Seol, no en el Kever, no en el sepulcro, en el Seol, al lugar donde van los muertos. Mire lo que dice Ezequiel 32:21. Usted puede leer todo Ezequiel. Yo solamente le voy a citar el versículo 21. Dice, de en medio del Seol, hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. ¿Se nota? De en medio del Seol hablarán. Isaías también usa de la misma expresión por allá en Isaías 14, versículo 9, dice Isaías, permítame, dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces. Si nota, hay una conversación en el Seol, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas,
gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahora dice Lucas, hablando de la conversación en el Hades. Lucas 16, ya lo citamos, volvámoslo a leer, dice ahí en el versículo 23, dice, y el Hades, ¿sí ve que ya ahora no usa Seol, sino Hades? ¿Por qué la diferencia? Porque Hades es la palabra griega para la palabra hebrea, Seol. Entonces, por eso la diferencia. Dice Lucas, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esa llama o en esta llama. Así que es obvio que es imposible que en el sepulcro, hablando del Kever, en el sepulcro, en el hueco allá, es imposible que en el sepulcro se sostenga una conversación. Una persona muerta no habla al cadáver que tiene allá al lado. ¿Se imagina? Uy, qué frío que está haciendo, ¿cierto, vecino? Uy, sí, en plena Navidad, vecino. ¿Y usted qué va a hacer el 31? No, pues asustar por ahí algunos. Se cuenta de una persona que abordó un taxi por ahí por los rincones del cementerio y ya eran las altas horas de la noche y esa persona, el taxista le empezó a preguntar, oiga, ¿y a usted no le da miedo estar a estas horas de la noche por aquí, por estos lugares al pie del cementerio? ¿No le da miedo? Y el pasajero le dijo, bueno, pues mientras estaba vivo sí, cuando estaba vivo sí me daba miedo. Entonces imagínese los muertos hablando. No, ya no, un muerto ya no puede hablar, mi querido. Por eso yo soy un incrédulo, eso de que vi a mi abuelita que la vi parada allá y que me dijo, ven Jorgito. No, hermano, ya los muertos, muertos. Chao, hasta luego, hermano, ya que murió, murió. Un muerto ya no puede hablar, hermano. Entonces es imposible asociar Seol, Hades, con sepulcro, porque en el Seol vemos que hay conversaciones. Ahí hay conversaciones entre los que están allí. Hay conversaciones. Mientras que en un sepulcro, pues es imposible que donde está el cuerpo empiece a hablar con sus vecinos. No, es imposible. O como hay huecos donde echan varios, ¿no? Por ejemplo, hay familiares, entonces pusieron a uno, más encima ponen el otro y después ponen la otra. Imagina, oiga, córrase un poquito para allá, pues que me estás pisando, ¿no, hermano? Eso ya es imposible. Eso ya son conjeturas. Así que nunca se menciona una conversación relacionada con el Kever. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que hablando del sepulcro, el Kever, nunca va a encontrar conversaciones entre muertos, no los va a encontrar. Así que el Antiguo Testamento hace distinción entre el sepulcro y el Seol, lo cual es prueba de que no son lo mismo. Génesis 37:35, Jacob dice, descenderé enlutado a mi hijo José, hablando de José, hasta el Seol. Descenderé enlutado, óigame bien, descenderé enlutado a mi hijo José, hablando de José, hasta el Seol. Esta es la primera vez que la palabra Seol se encuentra en el Antiguo Testamento. Y Jacob, óigame bien, con esa expresión, descenderé enlutado a mi hijo José hasta el Seol, pues fue cuando sus hermanos llegaron allí y dijeron, no, el chino se perdió. Pareciera que las fieras, ¿se acuerdan cuando lo echaron allá en la cisterna los hermanos de José y aparecieron a Jacob con la túnica, le dijeron, la llenaron de sangre? No, mire, el hombre, lo que encontramos fue esto. Y ahí donde Jacob dice, bueno, descenderé enlutado a mi hijo José hasta el Seol. No dijo hasta la tumba porque no tenía el cuerpo. Dijo hasta el Seol, hablando de su propia muerte. Jacob dijo, un día nos encontraremos allá. Es lo que le quiso decir. Es la primera vez que aparece inclusive esta palabra Seol aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y Jacob pensaba que José había sido devorado por alguna bestia en el versículo 33. De modo que Jacob sabía que José no estaba enterrado en ningún sepulcro. Pero parece que creía que un día estaría reunido con él en el Seol, no en el sepulcro. Es la expresión que está usando aquí en el versículo 35 de Génesis 37, donde dice Jacob,
descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Es decir, bueno, ya se murió el muchacho, algún día me lo encontraré, no en el sepulcro, en el Seol. Así que en este pasaje no puede referirse a sepulcro, haciendo esa claridad. También Isaías, haciendo esa diferenciación, Isaías 14:15 dice, y describe a un hombre que es derribado hasta el Seol, según Isaías 14:15. ¿Derribado hasta dónde? No hasta el sepulcro, hasta el Seol. Pero en el versículo 19 de Isaías 14 leemos que este mismo hombre había sido echado fuera del sepulcro. Miren lo que dice, que sepulcro y Seol se diferencian y no pueden ser lo mismo. Leamos en los versículos. Isaías 14:15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en el versículo 19 dice, pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. O sea que ahí Isaías marca una diferencia entre Seol y sepulcro. En el versículo 15 y en el versículo 19 de Isaías 14. Así que él hace la diferenciación. Dice en Isaías 14:15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los vástagos del abismo. Mire que está nombrando algo, del abismo. Pero tú, en el versículo 19, ahora hablando del sepulcro, del cuerpo, pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Qué interesante. No lo voy a saturar, lo voy a dejar hasta ahí para que mediten esas expresiones. Hades, Seol, Keber, sepulcro, ¿a dónde irán los muertos? ¿A dónde irán a parar? La carnecita, pues hermano, ya lo dijimos, no sé, muera la persona como muera, hermano, pues la carnecita, dijo el Señor, que volvería al polvo, y el alma al Seol, al lugar de los muertos, donde van también los justos, donde van los injustos, donde los muertos justos esperan el toque de la trompeta en la primera resurrección, y los injustos al 1000 años después, allá donde serán resucitados para comparecer ante el gran trono blanco. Entonces, no lo saturo más, lo voy a dejar hasta ahí. Y si Dios nos lo permite, este próximo sábado continuaremos desarrollando este bonito tema, que se me hace pertinente que lo podamos tener claro, porque esto nos da seguridad. Con razón decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y si me muero es ganancia. Chévere. Entonces, hermano, cuando usted ya sabe para dónde va, a dónde va su cuerpo, a dónde va su alma, a dónde va. Por eso de razón dice Pablo, que tendremos que tener un cuerpo nuevo. Entonces no nos preocupemos si a este cuerpito le duelen los huesos, hermano, porque de todas maneras, hermano, vamos a resucitar en un cuerpo nuevo. Y todo esto corruptible se vestirá de incorrupción, dijo Pablo, hablando también del cuerpo. Y hablando de la redención del cuerpo, por allá en Efesios capítulo 1, versículo 14, dice que somos sellados con el Espíritu Santo, que son el anticipo, las arras hasta el día de la posesión adquirida, hasta el día de la redención. Es decir, hablando del cuerpo, Entonces, mire ¿de qué nos sirve afanarnos tanto por mantener este cuerpo si finalmente un día pues va a ser banquete de los gusanos? Finalmente, preocupémonos por preservar el alma. Por eso dijo el Señor, ¿por qué se afanan tanto por su vida? ¿Por qué se afanan tanto por la vida? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si se pierde, no dijo su cuerpo, si se pierde su alma? Su alma. Y allá donde hay que apuntarle, es decir, el centro del ser, la esencia del ser. Si se pierde eso, se pierde todo. Entonces, que Dios nos ayude, mi querido, y que podamos tener claridades acerca de ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van? Bueno, pues entonces ahí le contamos a nuestra amada amiga Marvel
que allá es donde van a parar los muertos. Ojalá un día escuche Marvel, se conecte algún día por ahí y nos pueda ver. Entonces ahí le tenemos la respuesta a dónde van los muertos. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor Dios de la gloria, por tu misericordia, por tu bondad. Bendito Señor, a veces al hablar de la muerte, hay personas que no les gusta tocar este tema. Hay personas que, ay, no hable de eso, ay, eso tan feo. Hable de otras cosas más bonitas y más que estamos en Navidad. Pues se hace pertinente, Señor de la gloria, porque definitivamente es nuestro destino eterno. Y es lo que tenemos todos los seres en común, todos. De esto no escapa nadie. Es más, eso está establecido. Por allá en Hebreos dice que es necesario que todos tengamos que morir y después de esto vendrá un juicio. Así que, Señor, de esto no hay escapatoria. Nadie podrá escapar, ni el dinero del mundo podrá, Señor, evadir esta situación o esta realidad delante de ti. Por el pecado entró, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, así que todos los hombres tendremos que morir algún día. Querramos tocar el tema o no lo querramos tocar. Y lo triste del asunto es que, Señor, a veces nos preparamos para todo. Nos preparamos para vivir. Pero como alguien dijo, el que no está listo para vivir, pues no está listo. El que no está listo para morir, pues no está preparado para vivir. Y pues parece una gran realidad. Y el apóstol Pablo mismo lo decía, para mí el vivir es Cristo. Y el día que me muera, pues si me muero es ganancia. ¡Qué afán! Entonces, Señor, hoy te doy a ti, Señor, gracias por darnos estas claridades, bendito Señor, porque esto en cierta manera nos tranquiliza, porque a veces hablamos de un destino eterno, hablamos de una vida eterna, hablamos de un alma, hablamos de una resurrección, pero a veces, Señor de la gloria, no entendemos estos términos y a veces eso nos trae confusión y a veces desafortunadamente repetimos lo que otros dicen. Ah, sí, el Kever, sí, el sepulcro, sí, el Hades, sí, el Seol. Y repetimos, pero ni siquiera sabemos. Pero lo real es que a veces, Señor, está la incertidumbre en nosotros mismos, Señor Dios de la gloria, cuando reflexionamos acerca de estos temas. ¿Qué pasará conmigo después de que ya no esté aquí? Después de que tenga que partir de esta temporalidad. ¿A dónde voy a parar? ¿A dónde voy a ir? Bueno, de todas maneras, lo interesante, Señor de la gloria, es que sea como sea, lo interesante, bendito Señor, es que estemos preparados y que seamos aprobados por ti, bendito Señor, y que el día que tú vengas por tu iglesia podamos partir contigo. De ahí para adelante ya es ganancia. Sea como sea, vayamos donde vayamos a parar, finalmente viene siendo lo de menos. Pero no quiere decir que no sepamos de estos temas. Claro que sí, por supuesto. Pero ¿de qué nos serviría conocer todos estos temas, Señor de la gloria, si nos quedáramos? Si no partiéramos contigo, si no fuéramos a tu presencia, bendito Señor, sería más terrible porque conociendo todas estas verdades y, Señor, no ir a disfrutar de ese lugar a donde tú nos llevas para, Señor Dios de los cielos, tener la esperanza de una resurrección, pues sería mucho más tremendo, Señor Dios de la gloria. Es como el tema de Apocalipsis. Señor, ¿de qué nos serviría, Padre amado, saber todo esto, a dónde vamos a ir, si, bendito Señor de la gloria, cuando tú vengas por tu iglesia nos quedemos? Sería más terrible, bendito Señor, porque ya sabríamos lo que nos espera. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy oro por tantos y por tantas, bendito Señor, que no les interesan estos temas, que no les interesan los temas de la muerte, porque dicen, no, hablemos de otra cosa, Señor. Pero bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, la palabra y la expresión de la muerte, el mismo Jesús lo dijo. Jesús mismo expresó hablando de su propia muerte. Él no le evadió. Estando en vida, él dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, lo matarán. Y varias veces a sus discípulos les habló de este tema. Inclusive Pedro lo llamó y le dijo, ay Señor, no hable de esos temas tan ladrilludos, hable de otra cosa, ¿cómo va a hablar y menos de la suya, Señor? Y el Señor tiene que duramente decirle, apártate de mí, Satanás. Mire cómo le dijo el Señor a Pedro, cuando Pedro quiso evadir el tema de la muerte de Jesús, le dijo Satanás, y usted me está estorbando, muchacho, quítate de aquí. Así que bendito Señor, como cristianos, más que
cualquier otra cosa, necesitamos saber todos estos temas, porque cuando vayamos a evangelizar a un incrédulo, a una persona que Señor Dios de la Gloria no te conoce, ¿cómo les vamos a decir para dónde va Señor de la Gloria si aún nosotros mismos ni lo conocemos? La gente necesita saber. La gente a veces le dice a uno, le salen con preguntas interesantes. ¿Hay infierno? No hay infierno, no hay, no existe. Inclusive muchos dicen, el infierno es lo que estamos viviendo aquí. Oiga, ¿y sabe que tiene toda la razón? Tiene toda la razón. El infierno es lo que estamos viviendo aquí. Porque el lago de fuego, lo que le espera a los incrédulos es mucho peor que lo que está viviendo aquí. Claro que sí. Señor Dios de la Gloria. Por eso hoy oro por tantos, bendito Señor. Oro por esta humanidad. Oro por nuestras familias. Oro, Señor Dios de la Gloria, por tantos, bendito Señor Dios de la Gloria, Padre amado, que andan de aquí para allá, que andan muertos, espiritualmente hablando. Muertos, parecen cadáveres andantes, bendito Señor. Andando por este cementerio del mundo, bendito Señor, donde hay tantos muertos espiritualmente hablando, bendito Señor. Dios de la Gloria. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio, bendito Señor. Que tu Espíritu Santo les lleve a entender, bendito Señor de la Gloria, que están muertos espiritualmente y que tú por tu misericordia, Señor Dios de la Gloria, les quieres dar vida y vida juntamente con Cristo, hablando de la vida espiritual, inclusive de la vida física, hablando de esa vida Dios, que Señor Dios de la Gloria, un día, Padre amado, tendremos todos aquellos que hemos creído en Cristo, cuando los dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oro a ti, bendito Señor Dios de la Gloria, por todos mis hermanos en la fe, que en este año, bendito Señor Dios de la Gloria, han visto partir a familiares, que han ido, Señor, los han dejado allá en el Kever, que los han dejado en la sepultura, que los han dejado en la tumba, Señor, en el Kever. Los han dejado allí los cuerpos, bendito Señor. Hoy oro por ellos, Padre amado, por todos mis hermanos que han visto partir familiares, que si han muerto en Cristo, bendito Señor, están en ese lugar, bendito Señor, en el Hades, esperando, bendito Señor de la Gloria, la orden del comandante, para que los muertos en Cristo resuciten primero, bendito Señor, para encontrarse con el Señor en las nubes. ¡Ah, Señor! ¡Qué privilegio! ¡Qué interesante! ¡Qué esperanza, bendito Señor! Por eso hoy, Señor, oro por por mis hermanos, bendito Señor, que han visto partir familiares, por todos aquellos que han partido, Señor, en la fe, bendito Señor, y de la gloria. Padre amado, ellos están allí y como bien hemos dicho algunos de nosotros, un día los veremos, por supuesto que sí, un día los veremos, un día nos encontraremos con ellos, bendito Señor, oh Dios de la gloria. Qué bendita esperanza para los que estamos en Cristo, qué bendita esperanza, Señor Dios de la gloria, para los que han muerto en Cristo, bendito Señor Dios de la gloria. Qué bendita esperanza para los familiares, Padre amado, porque Señor, sabemos, no estamos como está diciendo el mundo, ¿y a dónde van los muertos? Nosotros ahora sí sabemos a dónde van los muertos, en alma, cuerpo y espíritu, en todo el ser, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado. Por eso, Señor, oro por esta humanidad, Señor de la gloria, que está en incertidumbre. ¿A dónde iremos a parar? ¿A dónde iremos a ir? ¿Qué pasará después de la muerte? Bendito Señor, Dios de la gloria. Oro porque esta humanidad se arrepienta, se rinda a ti, venga a ti, rindan sus vidas a ti, aprovechen la oportunidad de volverse a ti, bendito Señor, mientras haya vida, porque después de muerto ya no hay esperanza. Después de muerto ya no hay esperanza. Mientras haya vida, bendito Señor, que hay oportunidad de salvación, bendito Señor. Oro a ti, Espíritu Santo, trae esa convicción, bendito Señor, fuerte y firme, bendito Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros gobiernos, a esta humanidad, al joven, al niño, al anciano, a esa mujer, a ese varón, bendito Señor, al militar, al gobernante, a toda esta humanidad, bendito Señor, al rico, al pobre, al blanco, al negrito, bendito Señor. Padre amado, trae convicción, Dios del cielo, de pecado, de justicia y de juicio, bendito Señor.
Gracias, Señor, por documentarnos, Padre amado, y poder, bendito Señor, llegarle con argumentos a las personas, bendito Señor, argumentos desde la Biblia, bendito Señor, Padre amado, donde podamos, Señor Dios de los cielos, guiarles, dirigirles, Padre amado, acerca de su destino eterno. Como dijo alguien por ahí, bendito Señor, hablando de la filosofía del mundo, es que nadie es eterno en el mundo, dicen algunos. Padre amado, sí somos eternos. Fuimos diseñados desde el principio, bendito Señor, a la imagen tuya, bendito Señor. Es decir, tú pusiste en nosotros, Padre amado, el elemento de la eternidad. Todos los seres humanos, Señor Dios de la gloria, estamos diseñados para una eternidad. Vida eterna para los que creen en Cristo, condenación eterna para los que no creen. Pero Señor Dios de la gloria, lo interesante aquí es que esa vida eterna y la condenación eterna se pasará estando vivos. Estando vivos. Hay personas que fueron tan malas en esta tierra, hicieron tanto daño y murieron, y algunos pensaríamos que se salieron con la suya. Pensaríamos, ya se murió y mire, y la justicia no pudo hacer nada con él. Terrible, porque le espera allá el gran trono blanco, aquel que murió sin Cristo y tendrá que dar cuenta delante del Señor un día, Padre amado. Y los que murieron en Cristo tendrán que dar cuenta en el tribunal de Cristo, que no es para salvación ni para condenación, será para galardones, que es diferente. Bendito Señor, pero que tendremos que dar cuenta delante de ti, tendremos que dar cuenta. Nadie escapará a esta realidad, bendito Señor, por más que querramos omitirla, por más que tapemos los oídos y digamos, yo no quiero oír eso. Señor Dios de la gloria, ¿quién escapará? Dijo el salmista David, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Si me voy a las alturas, allá estás tú. Si me voy a las profundidades de la tierra, de allá me sacarás. ¿A dónde me meteré? Señor Dios de la gloria, por eso oro a ti por esta humanidad, que mientras haya vida, ahora que haya esperanza, Señor, sea la oportunidad de que te arrepientas, mi querido. Es la oportunidad de decirle, Señor, aquí está mi vida, hoy me arrepiento de mis pecados, hoy reconozco que mi situación de eternidad está en juego y hoy me quiero volver a ti, porque quiero tener la seguridad de que el día que tenga que partir de esta temporalidad pueda estar pero contigo, bendito Señor. Por eso perdona mis pecados, lávame con tu preciosa sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás, y que el día que tenga que partir tenga la seguridad de que estaré pero contigo. Señor Dios de la gloria, hoy, Padre amado, hoy es el día de salvación. Derrama salvación sobre ese pecador, derrama de tu gracia para que lo haga volver a ti, bendito Señor. Derrama, Señor, del mejor regalo, por decirlo así de esta manera, de Navidad que puede recibir cualquier ser humano. Es el regalo de la salvación, Dios de la gloria, la salvación de su alma. Oh Dios de los cielos, porque, oh Dios de la gloria, tenemos un destino de eternidad y pasaremos esa eternidad estando vivos, que es lo más tremendo. Los muertos que rechazaron a Cristo van a ser resucitados también, para que vivos tengan que pasar por el agua de fuego que se llama la condenación eterna. Como los muertos en Cristo también van a ser resucitados para que disfruten de la vida eterna. Señor Dios de la gloria, por eso hoy oro a ti, extiende tu misericordia sobre esta humanidad, por favor, oh Dios de la gloria. Ven a los rincones de tu creación, ven a los rincones de esta tierra, Padre amado, y trae salvación, salva nuestras familias, salva a nuestros vecinos, salva a nuestros amigos, compañeros de trabajo, salva a ese esposo, salva a esa esposa, a ese hijo, sálvalos, Señor Dios de la gloria, y que como pueblo de Dios, como hijos tuyos, como heraldos de las buenas noticias que vienen de parte tuya, Señor, no nos callemos, Padre amado, que proclamemos el mensaje de la salvación, que proclamemos el mensaje de las buenas nuevas para el pecador que se arrepiente, bendito Señor Dios de la gloria, que no nos callemos, Padre amado, porque mientras haya vida, hay oportunidad de predicar tu palabra. Gracias te damos en esta mañana y hoy te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Hoy es jueves y recuerde que hoy a las 7 de la noche estaremos prácticamente ampliando lo que estamos dando aquí en las mañanas para que podamos tener un poquito más el concepto claro. Así que lo espero a las 7 de la noche en otro estudio hermoso, maravilloso del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Mis amados, un feliz día, muchas bendiciones, un abracito para todos. Chao, mis amados.